libra de condenación. Nombre sin igual es el nombre de Jesús. Exaltado es en los cielos, coronado en gloria y majestad. A ese nombre correrá el justo. Grandioso nombre, no tiene comparación. Precioso nombre que levanta al caído. Único nombre en el cual hay salvación. Es poderoso que quebranta potestades. Maravilloso, asombroso en santidad. Es majestuoso, soberano, incomparable. Este es el nombre sin igual de mi Señor Jesucristo. Nombre sin igual, nombre sin igual de mi Señor. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Temores, tormentas o aflicción a tu vida llegarán. Pero confiad, pues el Señor con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Estás conmigo, Jesús amigo, en todo tiempo tu presencia es mi abrigo. No tengo miedo en la tormenta, pues tu palabra siempre vive y me sustenta. Cuando despierto puedo ver tus maravillas, tu providencia y tu bondad siempre son mías. Estás presente en cada instante de cada día. Eres el Padre, yo soy el niño, y con ternura tú me tratas con cariño. Te doy las gracias por tu presencia en los momentos más negros. Ok, hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos en un programa más de Canto del Gallo cuando son las 6 de la mañana, son las 7 de la mañana, ya son las 7 de la mañana con 30 minutos del 6 de diciembre del 2016. Y bueno, queremos enviar saludos al hermano Juan Aguilar y a su esposa allá en Chicago que nos están escuchando. Muy buenos días. Y ya tenemos aquí en línea a nuestra hermana Claudia. Hermana, muy buenos días, Dios le bendiga, hermana. Buenos días, hermana, que el Señor les bendiga. Amén. Y bueno, ya estamos listos con la cápsula de educación cristiana, pero pues platicábamos fuera del aire un poquito de la situación que está pasando como familia. Y bueno, nada más hacerles saber, hermana, que les amamos, que estamos orando por ustedes y que
pues le haga llegar nuestras condolencias a su hermana, la hermana Erika, en esta mañana. Bueno, muchas gracias, hermano. Gracias por estar, por... de mi existencia. Cuando despierto puedo ver tus maravillas, tu providencia y tu bondad. Esta mañana, ¿cuál será el tema del que nos va a hablar? Estamos concluyendo ya lo de el tema de las necesidades básicas en el corazón del niño, y pues lo que iniciamos la semana pasada, ¿verdad? Y ya no pudimos concluir, fue la necesidad de Dios en el corazón de los niños. Pues hermana, adelante, el tiempo es suyo, adelante. Gracias. Gracias, hermanos, también a ustedes por estar con nosotros en esta mañana. Les pedimos de sus oraciones por la familia Bueno Sepúlveda, que es pues mi hermana y mis sobrinos. El día de ayer mi cuñado Daniel Bueno Mendoza partió con el Señor, ¿verdad? Y pues bueno, nosotros que vivimos, ¿verdad?, bajo la fe de nuestro Señor, la esperanza de que nos abriga, ¿verdad?, de pues tener estar presentes en la presencia de nuestro Dios después de acontecimientos como estos, pues son los que nos dan fortaleza y paz para poder confrontarlos. Mis sobrinos tienen 14 años de edad y 10 años, son pequeños, 2 varoncitos, van a necesitar mucho de nuestras oraciones también. Entonces, pues solo les pido que oren para que el Señor provea las necesidades de este hogar en todos los aspectos. Pues gracias a los hermanos que han estado al pendiente y compartiendo también sus condolencias con la familia. Bien, hermanos, pues hemos estado hablando durante estos últimos meses sobre las necesidades básicas en el corazón de un niño, compartiendo con ustedes algunas de ellas, y pues constantemente en las cápsulas hemos estado animándoles a poner en práctica lo que hemos estado compartiendo con ustedes, y animándoles también a compartir sus testimonios si están aplicando algunas de las cosas que hemos estado compartiendo. En cuanto a la necesidad de Dios en el corazón del niño, dábamos una introducción la semana pasada respecto a este tema. Y pues bueno, el día de hoy yo quisiera continuarlo. En la palabra de Dios, hermanos, pues a lo mejor no encontramos muchos pasajes que se refieran a instrucciones específicas para con los niños en cuanto a su comportamiento o lo que Dios espera de ellos, sino que lo que nosotros podemos ver es cómo el Señor Jesucristo los usaba a ellos como un ejemplo en cuanto a la condición de la pureza y la sinceridad de su corazón. En algún par de veces el Señor Jesucristo mismo dijo y invitó a los discípulos y a las personas que le rodeaban el que seamos semejantes, ¿verdad?, a un niño. Y pues Dios, el Señor Jesucristo, se refiere a la hora de que nos invita a ser semejantes, no precisamente, obviamente, a los rasgos de conducta, sino a la esencia del corazón de un niño. Entonces, en la palabra de Dios no encontramos abundante mensaje de Dios hacia los niños para pedir de ellos rasgos de conducta más que el que obedezcan a sus padres. Pero lo que sí encontramos, hermanos, pues en buena cantidad de la palabra de Dios, es nuestro compromiso de Dios, cómo espera que nosotros seamos como padres hacia nuestros niños. Y eso resulta, a mí me parece muy interesante. Pudiéramos pensar y buscar pasajes bíblicos. Sí podemos encontrar personajes bíblicos que pueden ayudarnos a mostrarnos a nuestros hijos como un ejemplo a seguir, como el joven Daniel, como el muchacho de los pececillos y los panes. Y podemos encontrar aquella sierva que dio la noticia a Naamán sobre el profeta.
Entonces podemos encontrar jovencitos, niños, personajes en la Biblia que nos ayudan a ponerlos a nuestros hijos como ejemplo a seguir desde su corta edad en su forma de conducta y en declaración de su fe. Pero lo que sí podemos encontrar en la palabra de Dios más abundantemente es instrucciones hacia nosotros como padres y lo que Dios espera que nosotros seamos para con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, si nosotros prestamos atención a lo que la Biblia asume en cuanto a este tema y lo hacemos una realidad en nuestra vida, entonces los niños crecerán para amar a Dios y para servirle. Entonces necesitamos nosotros, hermanos, prestar atención. Muchas veces queremos estar suscitando un cambio en el corazón de nuestros hijos, como lo hemos visto en temas anteriores, pero no volteamos nuestra mirada hacia nosotros mismos. Pensamos que nuestros hijos son el problema o tienen un problema, y el problema que tienen los hijos es la calidad de padres que tienen, que es a nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener, lo hemos estado repitiendo, hermanos, también en las diferentes cápsulas que hemos estado compartiendo. Valor y humildad, valor y humildad. Si nosotros estamos batallando, luchando con rasgos de conducta dentro de nuestro hogar, en la vida de nuestros hijos, debo de humillarme delante de Dios, reconocer que si está habiendo algún problema es mi responsabilidad y tener el valor de poner en práctica principios bíblicos que vayan a suscitar un cambio auténtico cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios sea quien participe. Vamos a estar viendo en este capítulo algunos principios importantes, hermanos, que pues de una u otra manera van a volver a aparecer a través de toda la Biblia. Son principios que nosotros tenemos que prestar atención y poner en práctica. El día de hoy voy a estar compartiendo solamente dos para estar aprovechando el tiempo. El primero que quiero compartir, hermanos, dice: la Biblia enseña que antes que nada los padres deben de estar en una relación correcta con Dios. Cuando nosotros hablamos de suplir la necesidad de Dios en el corazón de nuestros hijos, la semana pasada mencionábamos, hermano, que nosotros no podemos suplir la necesidad de alguien si yo no tengo esa necesidad suplida, ¿sí? Si algún familiar, algún amigo pasa por una situación económica fuerte y yo no tengo la solvencia económica para poder suplir esa necesidad, yo no puedo ayudarle en su necesidad aunque quiera. Aunque esté yo deseando querer suplir su necesidad, no puedo si yo no tengo esa necesidad suplida. Sin embargo, una persona con una buena solvencia económica puede a lo mejor en su corazón disponerse a suplir ese tipo de necesidad en algún ser cercano, ¿verdad? Es lo mismo en cualquiera de las necesidades que nosotros hemos estado compartiendo. Muchas veces nosotros queremos ver a nuestros hijos dirigirse en una correcta relación con Dios, en especial cuando ellos son jóvenes o adolescentes, y nosotros a veces vemos el ejemplo de otros jóvenes y queremos jóvenes que andan rectamente y queremos que nuestros hijos reaccionen igual. Ponemos de ejemplo a otros, a los líderes de jóvenes, a los hijos de los pastores, a personas cercanas que viven bajo el temor de Dios, y queremos nosotros exigirle a nuestros hijos que sus rasgos de conducta sean como ellos, cuando nosotros no estamos siendo la provisión en ejemplo hacia ello, para que nosotros, hermanos, podamos ver suplida la necesidad de Dios en la vida de nuestros hijos. Debo de tener yo la llenura de la presencia de Dios en mi vida, hermanos. La Biblia enseña que antes que nada, cada uno de nosotros como padres debemos de estar en una relación correcta con Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros conocemos, hermanos, como una relación correcta con Dios? Yo me imagino que muchos de los hermanos que están escuchando en esta mañana esta cápsula, muchos podemos entender cuando escuchamos correcta relación con Dios de lo que se trata, pero muchos hermanos, muchas veces lo ignoramos. Yo nací en un hogar cristiano. Cuando yo tuve uso de
de razón, ¿verdad? Mis papás eran creyentes. Nosotros no crecimos conocimos el evangelio en grupos llamados células. Entonces no había una iglesia establecida, solamente célula. Nos reuníamos una vez por semana o incluso muchas veces alguna vez al mes. El momento anhelado para nosotras durante el año eran las escuelitas de verano, que era ir toda la semana, ¿verdad? En esas células a nosotros no se nos enseñó el principio respecto a una iglesia, sino simple y sencillamente la salvación por fe. Y nosotros aceptamos el evangelio de esa manera. Entonces yo en un hogar cristiano, desde pequeña el sacrificio del Señor Jesucristo fue algo significativo para mí como autor de mi salvación. Mi maestra de Biblia, que era mi tía, era una persona en que yo podía ver la vida en Cristo reflejada en su carácter, en su forma de hacer, en cómo ella enfrentaba cada situación. Y era una persona de la que yo pues quería todo el tiempo aprender, ¿verdad? Nunca asistimos a ninguna iglesia, hermanos, hasta que yo tuve aproximadamente 15 años de edad. Cuando antes de que yo cumpliese esa edad, yo me topé con las consecuencias del pecado, hermanos. Para esto, como nosotros no crecimos en el núcleo de una iglesia, sino solamente nos reuníamos una vez al mes, más o menos, pues entonces no había un crecimiento espiritual en mi vida, ni un compromiso con una iglesia en cuanto a mi desarrollo espiritual como adolescente. Entonces yo empecé a actuar como las señoritas del mundo. En realidad yo me comportaba, la única diferencia entre mí y mis compañeras era que yo no decía maldiciones y pues que yo no andaba noviando con los jovencitos, sino que mi vocabulario era distinto y no tenía yo esa conducta. Era la única diferencia, hermanos, pero todas las demás actividades que hace un joven del mundo a esa edad yo las hacía. Andaba en ambientes inapropiados, tenía un espíritu de rebeldía en contra de mis padres, no me sujetaba con facilidad, me costaba trabajo obedecer, pero era cristiana. Yo me decía que era cristiana. Después, cuando yo me enfrento claramente con las consecuencias del pecado, mi corazón se llena de mucho temor, y es cuando yo vuelvo a orar a Dios y a pedirle. Yo tuve temor de que Cristo no estuviera en mi corazón. Entonces yo, por mis rasgos de conducta, yo me acuerdo que en esa oración yo le dije a Cristo que si Él no estaba en mi corazón, yo lo recibía en ese momento y que me perdonara. A partir de ahí, hermanos, a los pocos meses Dios nos permitió llegar a nuestra iglesia, que es donde actualmente estamos sirviendo, y ahí nosotros pudimos crecer. Es bien importante congregarse y asistir a la iglesia. Es donde yo pude crecer en mi relación con el Señor Jesucristo como mi Salvador. Ahora yo me sentía comprometida con Él porque entendía su sacrificio y me sentía agradecida por eso, hermanos. Entonces yo empecé a tomar cursos, cursos para dar clase bíblica, cursos para compartir el evangelio, quién se quiere vestir de payasita, y empecé a involucrarme mucho, hermanos, en la iglesia, y a pesar de que en mi iglesia había palabra de Dios en cuanto a compromisos con Dios, mi corazón todavía no entendía completamente una relación con Dios abiertamente de corazón a corazón. Espero poder estarme explicando. Yo creo hoy en día que muchos cristianos vivimos una fe muy rutinaria, si bien sincera, pero rutinaria en nuestra forma de comportarnos para con Dios. Desde el momento en que yo confirmé mi decisión por Cristo, desde ese momento yo estoy segura que yo ya era salva. Si el Señor me hubiera llamado a su presencia durante todo ese lapso del 2014 del 1994 al 2009, hermanos, yo puedo dar testimonio de que me mantuve activa y que estuve sirviendo a mi Señor
con un sentido claro en mi mente de que el Señor Jesucristo, mi relación con Él era hacia mi Salvador. Pero en el 2009, hermanos, algo pasó en mi vida que dio un cambio total, que es en donde yo le puedo entender que mi corazón y mi mente se dispuso a buscar una correcta relación con Dios. Pasaron varios acontecimientos en mi vida que me hicieron, hermanos, realmente sentir la necesidad, no solamente de corresponderle a mi Señor Jesucristo en servicio, sino de tener una relación directamente con Él, hermanos. Entonces, esta relación correcta se basa a través de un corazón humilde primeramente, a través de reconocer a Dios como nuestro todo, a través de una disciplina de oración, a través de una búsqueda constante de que Dios esté dirigiendo mi vida, diciéndome qué es lo que Él quiere que yo haga al día a día. Cambios de conducta, hermanos, de mi personalidad. Quien era yo antes, yo puedo decir que Dios tocó mi vida y Él me transformó. Siendo ya salva, hermanos, yo quisiera de verdad que si nosotros entendiéramos nuestra responsabilidad en cuanto a una correcta relación con Dios, hermanos, todo se esclarece ante cualquiera de las necesidades que nosotros presentemos. Si nosotros vamos a hablar en cuanto a proveer a nuestros hijos la necesidad que ellos tienen de Dios en sus corazones, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es preguntarme si yo estoy teniendo una correcta relación con Dios. Una correcta relación con Dios, hermanos, la manera más simple de explicarla es como si tú tuvieras una relación con tus pastores, una relación con algún amigo, una relación con tu esposo, una relación con tus hijos. ¿A base de qué? A base del diálogo, a base de conocernos, a base de expresarnos, de abrir nuestros corazones, de sentir una comunicación mutua entre nosotros y con aquellos seres con quienes nosotros nos relacionamos. Una relación con Dios es algo mutuo, hermanos. No es algo solamente de que mi corazón le busque a Él, sino el corazón de Dios tiene cosas que comunicarme. Y lo hace a través de la oración y a través de la palabra, hermanos. Quienes hemos experimentado este tipo, hermanos, de relación, pues puedo dar testimonio. Yo sé que no soy la única, sé que muchos de los que me están escuchando están entendiendo. Yo quisiera invitarte, si nuestra relación con Dios se encuentra afectada, se encuentra deteriorada, hermanos, nosotros lo sentimos en el corazón, lo sabemos, y Él en su misericordia nos dicta, nos indica continuamente qué es aquello que Él quiere estar tratando en nuestros corazones. Aquí el punto, hermanos, de todo lo que hemos estado viendo es el interés que debe de estar en nuestro corazón hacia el corazón de nuestros hijos. Y ellos deben de ser mi motivación e impulso para que yo me disponga a suplir cada una de las necesidades de ellos, porque estamos preparando, hermanos, los próximos escuadrones del Señor. Y los estamos equipando para las batallas duras que ellos van a enfrentar, hermanos, que van a ser mucho más difíciles de las que nosotros enfrentamos. Yo quisiera, hermanos, en este punto, en esta mañana, ya solamente alcancé a mencionar esto, que si nosotros estamos dispuestos a suplir la necesidad de Dios en el corazón de nuestros hijos, tenemos que vernos a nosotros mismos y comprometernos en verdad, hermanos, a analizar y a reflexionar en cuanto a nuestra relación con Dios, porque podemos ver los aspectos prácticos, hermanos, pero si nosotros no tenemos esta necesidad suplida en nuestros corazones, no van a ser efectivos a la hora de ponerlos en práctica, y si son efectivos van a ser de forma temporal. Nosotros necesitamos primeramente pensar en cómo está mi relación con Dios, mía como madre, el papá como padre de nosotros
como matrimonio, como hijos de Dios, cómo está nuestra relación con Dios de forma individual y de forma como familia y poder, hermanos, ponernos a cuenta si es necesario y todo con la motivación, hermanos, de que nuestros hijos están esperando, su corazón está a la expectativa de lo que nosotros le vamos a mostrar respecto a nuestra fe, porque la manera en que tú le muestras a tu hijo que tú ves a Dios es la misma manera en que él va a ver a Dios en su vida, hermanos. Entonces, si nosotros le mostramos a nuestros hijos una relación con Dios ligera, una relación con Dios sin compromiso, es el mismo provisión que vamos a estar dando, una provisión escasa, hermanos, del poder de Dios en la vida del corazón de nuestros hijos y de nosotros mismos también. Entonces, la necesidad de Dios en el corazón de los niños, hermanos, es lo que estamos viendo en esta semana, y pues la invitación que yo te dejo el día de hoy a ti, con la que yo también me quiero quedar meditando y reflexionando, es cómo está nuestra relación con Dios. Tenemos nosotros una relación correcta con Dios, y si no es así, hermanos, no tardemos para ponernos nosotros a cuenta respecto a esto, y Dios está, hermanos, aguardando pacientemente que nosotros vayamos y le busquemos. Y si tú no sabes cómo tener una correcta relación con Dios, en algún momento yo no lo supe, pero yo lo oré con él, lo hablé con él, hermanos, y yo le decía a Dios, yo no sé cómo, tú muéstrame cuál es la manera en que tú te vas a complacer a la hora de que yo te busque. Y Dios es específico, hermanos, en su respuesta, es claro, específico, y lo más maravilloso es que te va a contestar con prontitud, porque Él está bastante interesado, incluso más que nosotros muchas veces, de que tengamos una correcta relación con Él, hermanos. Entonces, estamos cerrando el tema de las 7 necesidades básicas en el corazón de un niño, con esta necesidad que es el fundamento y en realidad es la más esencial para podernos nosotros a preparar, a suplir cualquiera de las necesidades que hemos estado mencionando. Entonces, mañana continuamos con ese tema. Y muchas gracias, hermanos, por sus palabras, por sus atenciones y también por su apoyo en los momentos que como familia, pues ahorita estamos pasando, en especial la familia Bueno Sepúlveda, que es la familia de mi hermana. Gracias, hermano. Nos encontramos aquí nuevamente el día de mañana para seguir compartiendo este tema. Claro que sí, hermana, y bueno, ahorita me preguntaban 2 radioescuchas y pues sí, hermanos, como les comentaba hace rato la hermana Claudia, ahorita que entramos, pues el hermano Daniel Bueno ya está en la presencia de Dios. Ahorita solamente nos queda pues orar. Platicábamos un poquito fuera del aire que pues los niños ya saben la noticia y pues son cosas que poco a poco van a ir asimilando. Ahorita a las 9 aquí en la iglesia hay un servicio y pues les pedimos que oren por la hermana Erika, la hermana de nuestra hermana Claudia, y por los pequeños Dani e Isaías. Amén, hermana. Sí, hermano, así es. Muchas gracias por sus oraciones y pues acerquémonos a ellos, ¿verdad? En especial los pues hermanos, usted, hermano Hugo, así como varones, yo creo que podría ser de mucha ayuda, un buen abrazo de ustedes y estar pues mostrándoles nuestro apoyo, no solo en este momento de necesidad. Ahora ellos van a estar enfrentando la necesidad de una figura paterna, ¿verdad? Entonces es importante que como líderes espirituales estemos sensibles y dispuestos a acercarnos a ellos. Y gracias, hermano. Amén, hermana, y gracias, gracias porque se tomó el tiempo esta mañana a pesar de todo lo que han pasado ayer y hoy, de compartirlo. La verdad que fue de bendición y yo sé que el Señor les va a seguir usando. Cuídense mucho, hermana, y ahorita nos vemos en la iglesia. Dios le bendiga. Sí, gracias, hermano. Gracias a Dios. Amén. Y bueno, ya estuvimos aquí con nuestra hermana Claudia Sepúlveda. La verdad que, pues qué profesionalismo de la hermana de no dejar su sección de compartir. Y eso se admira y se valora, la verdad. Y bueno, oren mucho por los niños. La verdad que ayer a las 11 iba yo a dejarle loncha a los niños y pues venía ya mi esposa con ellos, triste, ¿verdad? Llorando. Digo, ¿qué pasó? Dice, no, pues el hermano Dani pues ya falleció, ¿verdad? Y
pues nos quedamos muy sorprendidos. El hermano Dani es joven, y digo es porque pues Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos, ¿verdad? Pero también pues me dolió, hermanos, por los niños yo los quiero mucho, son mis alumnos allí en IBEC, Isaías y Dani, específicamente pues Dani es muy amigo mío, es un jovencito de 14 años y pues siempre lo saludo, le doy su abrazo, son niños que quiero mucho, hermanos, independientemente de lo que haya pasado, los queremos mucho como familia. Y pues Isaías es muy amigo de mi hijo Ciel, y pues mi hijo Ciel estaba muy triste ayer, y ayer en la noche que orábamos, digo, pues vamos a orar, hijo, que Dios consuele a estos pequeños, a su mami. Y bueno, hermanos, oren mucho por la familia, la verdad que se necesitan muchas oraciones, y lo más importante, hermanos, que Dios consuele y fortalezca a esta familia Bueno Sepúlveda. Vamos con un canto y ahorita entramos con la enseñanza de apologética cristiana. Quiero enviar un saludo al pastor Carlos Rubén, que nos está escuchando allá desde Dallas, Texas. Muy buenos días. Y también a nuestra hermana Dionisia Jarillo, que nos está escuchando allá en Chicago, Illinois. Muy buenos días, Dios les bendiga. Estás escuchando El Temores, Canto del Gallo. tormentas o aflicción De 6 a tu vida 9 llegará. de la mañana. Pero confiad, pues el Señor con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Estás conmigo, Jesús amigo, en todo tiempo tu presencia es mi abrigo. No tengo miedo en la tormenta, pues tu palabra siempre vive y me sustenta. Cuando despierto puedo ver tus maravillas, tu providencia y tu bondad siempre son mías. Estás presente en cada instante de cada día. Estás tan cerca, me cobijas con tus alas. Tu amor bendito me da paz, me da sosiego. Qué bueno eres, Jesús conmigo. Eres mi amigo. Eres el Padre, yo soy el niño, y con ternura tú me tratas con cariño. Te doy las gracias por tu presencia en los momentos más negros de mi existencia. Cuando despierto puedo ver tus maravillas, tu providencia y tu bondad siempre son mías. Estás presente en cada instante de cada día. Estás tan cerca, me cobijas con tus alas. Tu amor bendito me da paz, me da sosiego. Qué bueno eres, Jesús conmigo. Eres mi amigo.
mi amigo. Ok, entonces bueno, estamos grabando, hermanos, y a ver, les voy a hacer una pregunta. Nosotros tenemos un conocimiento de Dios, ¿cierto? ¿Sí o no? En la iglesia y como cristianos tenemos algún conocimiento de Dios. Algunos tienen más conocimiento, otros tienen menos conocimiento, pero bueno, hay un conocimiento que se nos comparte desde el mismo momento que se nos hace la predicación del Evangelio y después en ese proceso de maduración, de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta que les quiero hacer es, nosotros nos basamos en la Biblia, pero ¿es la Biblia realmente un libro en el que nosotros podamos confiar? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y quién dice eso? La Biblia. Pero ¿por qué yo tengo que creer lo que la Biblia dice para creer en la Biblia? Eso es, le voy a decir, eso es un pensamiento circular. Yo soy bueno, créeme, te lo estoy diciendo yo. O sea, ese pensamiento, más o menos eso es lo que estamos diciendo. Bueno, la Biblia dice que es la palabra de Dios y hay que creerla y punto. Bueno, vemos también la secuencia que hay en la Biblia, la secuencia que tiene la Biblia, a pesar de que fue escrito por diferentes hombres, ahí vemos que es inspirada por Dios. La otra es un libro que cuánto tiene, ¿verdad? Y que su palabra nunca va a dejar de ser. ¿Sí me explico? O sea, es un libro que, por su antigüedad, por su contenido, por su veracidad, porque incluso científicamente hay hechos que se han comprobado que viene en la Biblia, como es lo del arca, como es la cantidad de días que cuando el sol se paró, o sea, hay muchas evidencias que realmente la palabra Sí, evidencias afuera y es el único libro que tiene toda esa evidencia que habla de Dios, que viene de Dios, que proviene, que es inspirada por Dios. No hay otro libro. Ahora, mundialmente es el único. No solamente eso, otra cosa importante es que los libros cuando tú los lees sí te arrojan conocimiento, pero la palabra de Dios te transforma, no solamente te da ciertos conocimientos, no. O sea, ha transformado vidas, o sea, me ha transformado vidas y he visto la transformación de mucha gente a través de esa palabra. Ok. La Biblia es para hacer cambios, nosotros no es para dar solamente conocimiento, sino para hacer cambios en nuestra vida personal, ¿no? Sí. Mental, espiritual y personal y todo, etc. Sí. Eso es este libro. Sí, efectivamente, todas las respuestas que están dando son válidas, sí hay validez en eso, sí hay validez en la respuesta, de hecho están muy buenas. Hermana Carmen, de verdad que tiene bastantes argumentos ahí. El siguiente paso, hermana Carmen, sería, bueno, pues, empiece a darme ejemplos puntuales con las evidencias y todo esto, ¿verdad? Entonces, ahí es el siguiente paso de la conversación, pero me gustó mucho la respuesta que usted dio, hermana Carmen, porque está hablando de varios aspectos que son bien sólidos. Es el principio para luego desarrollar esas ideas con casos particulares. Y de hecho el día de hoy vamos a tocar alguno que otro. Esta mañana estaba viendo precisamente un hermano que él enseña apologética en su iglesia. Él tiene una hora de clase allá en los Estados Unidos y él enseña apologética. Yo veo la clase como él la da y cómo va llevando la cuestión, ¿no? Pero se trata de eso. Lo que este hermano hace es que toma temas y va hablando de, como lo hemos venido haciendo acá, aunque yo he procurado no irme muy amplio, porque estamos abarcando todo este tema por primera vez acá en la iglesia, ¿okay? Pero sí, definitivamente hay muchas pruebas en diferentes campos, muchas evidencias en diferentes campos que nos ayudan
a tener la idea, ¿verdad?, de que la Biblia sí es la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar un poco de la inspiración de la Biblia. Y como la hermana Carmen estaba mencionando, vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad?, en algunos aspectos. No vamos a profundizar así tanto, porque recuerdo que este estudio de apologética es una introducción. De hecho, el material que yo utilizo acá es un material para un autoestudio. Es algo que tú simplemente lo tomas como, lo lees y lo tomas como una guía para ir profundizando. De hecho, una persona, al hacer una defensa de la fe, y lo digo cuando hablamos de defensa de la fe, y cuando nosotros estos términos estamos entendiendo una apología, y estamos hablando de apologética, ¿verdad? Como la Biblia, la fe abarca todos los aspectos de la vida. Entonces, es un poco ingenuo pensar que un apologeta o una persona que defiende la fe va a tener una respuesta profunda para todas las áreas. De hecho, hay especializaciones, hay quienes están especializados en un área de historia, otro en el área de resurrección, otro en aspectos científicos, otro en aspectos filosóficos, pero sí es conveniente que tengamos un conocimiento general de todas las diferentes áreas. Okay, entonces cuando nosotros nos ponemos en esta posición de defender la fe de una manera racional, que de eso se trata esto, tenemos que ser responsables a la hora de decir, mira, yo no soy un especialista en esta área, yo no soy un especialista en aquella área, pero voy a citar ese trabajo, y este sí es especialista en esa área. Entonces yo no me pongo el sombrero de científico, ni de historiador, ni de nada de eso, sino que yo hago una defensa de la fe basándome en estudios de otras personas que sí lo son en esa área. Entonces más o menos así es como nosotros tenemos que entender esto, y lo estoy haciendo, hermanos, con la intención de que no echarles a ustedes una historia y un cuento. El propósito de este estudio realmente es prepararlas a ustedes para que ustedes mañana hagan esto frente a otras personas. Yo les estoy a ustedes poniendo una base para que ustedes después vayan y profundicen. Okay, así como la hermana Carmen está diciendo todos estos puntos, la siguiente pregunta de una persona muy bien intencionada, no creyente, es, bueno, dame un ejemplo. Dame un ejemplo, ¿verdad? Está bien, hermano, está bien, ahí son un teléfono, pero bueno, aprovechen el momento para bajarles el volumen o apagarlos, ¿verdad? Sí, está bien, hermano, no pasa nada. Entonces, la idea de esto, hermano, es que ustedes, que los veamos, primero que recibamos la información, pero también que vayamos proyectando nuestras mentes, ¿verdad? Porque aquí hay hermanas que están, que yo sé que son bien activas en la evangelización, compartiendo, hablándole de la gente, y siempre surgen preguntas y tenemos que tener siempre algún tipo de respuesta para esas preguntas. Entonces, hoy estamos hablando de la Biblia, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace que la Biblia, hermano, sea un libro diferente a todos los libros? Bueno, por ahí estaban hablando que transforma la Biblia. Hermano, yo le voy a decir algo, ¿okay? Y lo voy a decir como dicen, siendo abogado del diablo. Hay libros que tú vas a leer y te van a lavar el coco y te van a transformar la vida, y no necesariamente es la Biblia. O sea, utilizar ese argumento, si bien es cierto que la Biblia sí transforma vida, hermano, si tú te metes y te pones a leer de un tema y de una y otra, algo va a pasar en tu mente, porque nuestras mentes se van formando con el conocimiento. ¿Ves? Nuestras mentes se van formando. Entonces, el punto acá es que aprendamos a tener criterios, o que veamos las preguntas de manera crítica y respondamos a esas preguntas de manera crítica también, y dar una respuesta consistente a la persona que nos está haciendo la pregunta. ¿Ves? Entonces, hay argumentos que son bien válidos, hay otros argumentos que son más o menos válidos, hay que saberlos pesar. Pongámonos nosotros en cómo preparar una argumentación. Bueno, vamos a ponernos del otro lado y hacernos las preguntas a ese argumento que nosotros vamos a dar. Oye, me estás diciendo esto, ¿y qué tal esto? ¿Y qué tal aquello? Entonces, oye, esta es una buena pregunta que yo mismo me haría cuando yo explique ese tema. Déjame ir a investigarlo con más profundidad. Ahora, esto no es para todo el mundo. Hay hermanos que se dedican a la evangelización
y ustedes ven el trabajo de algunas personas que no se meten en estas áreas eso depende de dónde hayamos crecido, de nuestro entorno, de lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Como cristianos. ¿Y a quién vamos a evangelizar? Yo tengo un amigo que me sale con toda esta pregunta, dice, yo creo en Dios, pero yo no creo que la Biblia sea verdad. Sí, de hecho, déjame decirte algo, hermano. El punto es que en nuestra iglesia, aquí más o menos todas las personas tienen un nivel académico. Hay muchos profesionales acá, mucha gente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a mí me ha tocado ir a dar estudios bíblicos en las farmas, ¿ok? Y como parte de mi entrenamiento, cuando estábamos estudiando con el pastor, y obviamente cualquier orador tiene que entender el público que tiene al frente. Entonces incluso las palabras que se utilizaban eran diferentes. Pues entonces hay algunos de nosotros que tienen más habilidad para enfocarse a un grupo de personas, otros tenemos más facilidad para otro grupo de personas. ¿Ok? Y eso lo entendemos. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace que la Biblia sea un libro, ¿verdad?, diferente al resto de los libros? Bueno, la inspiración. ¿Okay? La inspiración de la palabra de Dios, pero decir que la Biblia es inspirada, y te doy a decir, y dejamos a la gente, va a caer como condorito, ¿verdad?, con las paticas para arriba. Tenemos que ir un poco más allá de decir simplemente que la Biblia es inspirada por Dios. Primero, mucha gente dice, bueno, sí, pero la Biblia fue escrita por hombres y tal, y entonces siempre comienzan esos argumentos. Sí, la Biblia no fue escrita por hombres que fueron inspirados por Dios, ¿ok? Y todo lo que se escribió ahí fue inspiración de Dios. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis son para nuestra enseñanza. Okay, unos con algún enfoque, otros con otro enfoque, pero la Biblia está llena de mucha enseñanza de diferentes, en diferentes aspectos de la vida. Ahora, hay dos tipos de evidencias que nosotros vamos a tocar respecto a la inspiración de la Biblia. ¿Cuáles son esos dos tipos de evidencias, digámoslo de manera general? Las internas y las externas. Evidencia interna y evidencia externa. ¿Ok? La palabra de Dios, como hemos dicho, habla, ¿verdad?, de que la palabra de Dios, ella misma se dice, ¿ok? Pero no nos quedamos solamente con eso. Hay cuestiones que están escritas en la Biblia que la podemos corroborar allá afuera, y de eso más o menos vamos a hablar el día de hoy, algunos temas. La Biblia clama ser, hermanos, la palabra inspirada de Dios. Esta debería ser precisa en cualquier tema o temas que se discute, ya que Dios lo sabe todo. Si abrimos nuestras Biblias y vamos al libro, a Primera de Juan, ¿ok? Primera de Juan, en la Biblia, capítulo 3, versículo 20. Primera de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Entonces, cuando la Biblia nos habla de que Dios sabe todas las cosas, hermanos, es que Dios sabe todas las cosas. Algunas personas tienen el argumento y dicen de que la Biblia es un libro arcaico que no se aplica a la vida hoy en día, que es un libro de historia pasado, arcaico, con cuentos de matanzas y una cantidad de cosas, y eso que tiene que ver con los tiempos modernos. Bueno, tiene mucho más que ver de lo que esas personas realmente se imaginan o que conocen. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Isaías, vamos al libro de Isaías, capítulo 20, en el Antiguo Testamento, hermanos, Isaías 20, dice lo siguiente. Yo voy a poner mi Biblia de este lado mejor. 21 dice, en el año que vino el Tartán a Azot, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Azot y la tomó. Y aquí están hablando, hermanos, el profeta Isaías está hablando de Sargón, el rey de Asiria. Una de las cosas que en el pasado se criticó, o los críticos estuvieron acusando de la falsedad de la Biblia, es que decían de que
Isaías cometió un error histórico al hablar de este rey. ¿Okay? Por mucho tiempo, este pasaje bíblico fue la única referencia histórica, ya sea secular o bíblica, que hablaba acerca de este rey. ¿Okay? Pero, ¿qué pasó? En los años 1800, ¿okay? Hay un hombre llamado Paul Bota, ¿okay? Que era un agente consular en Mosul. Él trabajaba desterrando evidencias históricas y pudo conseguir evidencias de este rey de Asiria llamado Sargón en un sitio que se llama Khorshabad. Okay, hay fotos de ese descubrimiento en diferentes enciclopedias, se puede conseguir en internet. Okay, pero el punto es de que antes de 1843, que es cuando se descubrió esta información, se decía de que ese rey no existía. Okay. De hecho, la clase que yo estaba viendo esta mañana ahí en la internet, la vi completica, estaba hablando de la historicidad, los hechos, algunos hechos que tenían que ver con Moisés, y cómo la crítica secular habla de historias fantasiosas y todo esto de la Biblia, pero como hay hombres que se dedican, ¿verdad?, a la investigación y bueno, y a la arqueología, y van descubriendo, y si ustedes están al día con las noticias, van viendo que cada vez van saliendo en la tierra de Israel más evidencia de un rey, de otro rey, de un profeta, de otro profeta, y ahí se va viendo la cantidad de información que va saliendo. Entonces, ese tipo de descubrimientos, ¿okay?, dan una evidencia o dan una prueba o una prueba de certeza de que lo que se había escrito en la Biblia, ¿okay?, es cierto. Entonces es interesante como la Biblia nos habla de acontecimientos y de eventos y de historias y de nombres de ciudades, de lugares, ¿okay?, y como con el pasar del tiempo se han ido descubriendo evidencias de esos lugares, de esos hombres, de esos nombres. ¿Okay? Entonces, con eso nosotros podemos entender o afirmar, ¿okay?, de manera cierta que las cosas que están escritas en la Biblia se van demostrando y nos van dando eso, una fidelidad, nos va diciendo que la Biblia es fidedigna en la información que nos está dando. ¿Okay? En la medida en que van apareciendo este tipo de descubrimientos arqueológicos, entre muchos otros. No estoy mencionando solo este ejemplo acá. En el Nuevo Testamento, hermanos, se hablan de más de 45 pueblos que son mencionados, y estos pueblos y ciudades, hermanos, son mencionados en su ubicación geográfica, y de hecho los registros bíblicos se han podido demostrar que esos lugares han existido ahí. De hecho, han hablado, por ejemplo, lo podemos ver en sitios de internet como la BBC Mundo, por ejemplo. Yo hace algunos años atrás conseguí un reportaje acerca de unos estudios científicos o arqueológicos, como lo quieran llamar, ¿okay?, de la tierra de Sodoma y Gomorra. Y resulta que descubrieron que por allá en el mar habrían restos de una ciudad que había sido sepultada, se había hundido, ¿okay? Y encontraron evidencias de azufre y de que fue quemada la ciudad. Y entonces es interesante de que lo que la Biblia habla de cómo Sodoma y Gomorra fue eliminada, se ha podido descubrir, se ha podido corroborar. Ahora, lo que sucede es que esta gente, cuando hace estos descubrimientos, empiezan a darle una respuesta racional al evento. Dicen, por ejemplo, que lo que sucedió ahí es que esa es una tierra que era rica en gas y en productos estos de petróleo. Hubo un terremoto,
hubo un proceso de licuefacción de la tierra, que eso lo que hace es que la tierra se haga como movediza y se empieza a hundir todo. Por los gases y por el terremoto, eso empezó a salir, se incendió la ciudad y se terminó hundiendo. Entonces de ahí es donde está la evidencia que fue quemada y todo esto. Claro, pero los científicos, ¿verdad? O estos arqueólogos que hicieron este descubrimiento están buscando una respuesta natural a lo que ellos descubrieron, pero la verdad, lo cierto es de que eso está escrito en la Biblia, y lo que la Biblia dice que pasó, ellos están descubriendo que eso pasó, pero le están dando una respuesta natural a cómo sucedió, no se lo están atribuyendo al castigo que Dios le dio a esa tierra. Entonces es interesante, hermanos, ¿verdad? Ver la cosa, es que a nosotros adentrarnos en estas cosas, incluso sin ser muy científicos, al leer las noticias, al ver las cosas que hay por ahí, podemos ver cómo se van comprobando todas estas cosas, ¿verdad? Que encontramos en la palabra de Dios. Ahora, tocamos un poco el tema arqueológico acá, pero ¿qué hay con el tema de las profecías? La profecía es un tema bien difícil, por llamarlo, ¿verdad? Con respecto a la Biblia, porque mucha gente aprueba o valida hechos históricos de la Biblia, pero no reconoce la parte profética o de los milagros, digamos la parte sobrenatural que nos habla la palabra de Dios. Dicen, bueno, sí, no podemos negar de que la Biblia nos está dando evidencia de historia, que hay mucha evidencia que comprueba que todo lo que la Biblia está escrito, esos lugares, esos hombres que dice la Biblia, realmente existieron. Y a medida que va pasando el tiempo, más evidencia. Pero ¿qué pasa con las profecías? ¿Qué pasa con lo sobrenatural que hay en la Biblia? ¿Okay? Una manera para probar que la Biblia es inspirada sería mostrar que todos los hechos verificables en la misma son correctos. ¿Okay? Y para que una profecía, hermanos, sea válida, debe reunir ciertos criterios. Fíjate, para que una profecía sea considerada válida, debe reunir ciertos criterios. Primero, debe ser un enunciado específico y detallado, no puede ser algo general. Tiene que ser algo bien específico, va a suceder esto de tal y cual manera. Segundo, debe haber suficiente tiempo entre el enunciado profético y su cumplimiento. No es que yo te voy a decir lo que va a pasar mañana, ¿okay? Y al hacer los registros históricos, de repente no hay suficiente tiempo para decir, oye, pero espérate, de repente el escritor lo dijo después de que sucedió, ¿okay? Entonces se considera una profecía válida cuando hay mucho tiempo. Por ejemplo, ¿cuál profecía tiene un montón de tiempo de dilatación? ¿Okay? De tiempo. Y es una profecía importantísima que se cumplió. Ajá, Sonia. Isaías, cuando habla de que va a venir un niño, de una virgen, o sea, a mí siempre he tratado de sacar esa, y se las he leído a mucha gente que no cree, pero digo, ¿cómo puedo explicarte que un hombre que vivió casi 750 años antes de que sucediera, pudo decir que va a pasar detalladamente, y no solo eso, sino cómo moría en el capítulo 53? Sí. ¿Cómo nació y cómo... La profecía mesiánica de Isaías, esa misma. La profecía mesiánica de Isaías es tremenda, porque da unos detalles impresionantes de la venida del Mesías y cómo él iba a padecer en la cruz, cómo moriría. Ahora, cuando nosotros leemos la muerte de Jesucristo, cómo fue crucificado y su vida en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, nos sorprendemos de que 750 años se está cumpliendo lo que se había predicho 750 años atrás por uno de los profetas de Dios. Pero entonces eso es tremendo. Ahora, está escrito en la profecía de Isaías, e históricamente, si vamos a hablar de Jesucristo, no solamente la Biblia nos habla de Jesucristo, pero es que hay escribas no cristianos, hay libros que no son bíblicos, sino son libros de historia, historiadores, gracias, sí, que han hablado de Jesucristo y han hablado de las cosas que Jesucristo hacía. Sí, bueno, hay historiadores judíos, romanos que han hablado. Flavio Josefo es uno de que menciona a Jesucristo en sus escritos.
¿ok? Él es un historiador judío, de los tiempos de ahí, de cuando Jesucristo. Ahora, es interesante de que hay hombres que estuvieron ahí cerca de la primera generación que estuvo en contacto con Jesucristo, y desde ese tiempo se tienen esos registros. Entonces, eso hace que esos registros sean muy fiables, porque no estamos hablando de algo que se escribió 5 siglos después de Cristo, sino que está muy cercano a los tiempos de Cristo, y que Fray Josefo pudo haber tenido contacto con gente que conoció en segunda generación al Señor Jesucristo. ¿Ven? Entonces es interesante las cosas que se pueden descubrir o que se pueden conocer, que están ahí, es cuestión de irlas a buscar. No, pero por ejemplo el tema de las profecías, ¿no? Hablando de Isaías. Otro punto, estoy hablando de 5 puntos que hace que una profecía sea válida. ¿Ok? Dije primero que un enunciado sea específico y detallado, como estamos hablando del de Isaías, mucho detalle de cómo sería la vida de Jesucristo. El segundo, debe haber suficiente tiempo entre uno y el otro. El tercero, la profecía debe ser declarada en términos claros y entendibles. ¿Okay? Y ahí está. Cuarto, la profecía no debe tener connotaciones históricas. En otras palabras, la profecía verdadera no debe estar basada en condiciones sociales o económicas pasadas. Utilizar la historia o la situación, las circunstancias del momento puede hacerte ver qué va a suceder un poco más adelante. Si tú estás viendo de que se está levantando una insurgencia en un país y que quienes están del otro lado están frontales ante la insurgencia, tú puedes con cierta facilidad decir de que va a estallar un conflicto al cabo de entre 5 y 10 años, por ejemplo. Y no tienes que ser profeta, tienes que ser una persona observadora e inteligente. ¿Verdad? Pero una profecía es algo que sale de todo eso. Una profecía es algo que no hay manera realmente de decir, este está loco. O sea, cuando se hace una profecía, el que lo escucha tiene que decir, este tipo está loco. ¿Ves? O sea, ese tiene que ser el efecto inmediato de una profecía, porque no tiene manera de que eso sea comprobable en este momento. Pero el tiempo dará la razón, y eso es lo que nosotros vemos en estas profecías, que de ahora tenemos el Nuevo Testamento, y se nos hace más fácil tener fe con el Nuevo Testamento al leer lo que había en el Antiguo Testamento. Quinto, una profecía clara, entendible y exacta debe tener un cumplimiento claro, entendible y exacto. Nuevamente estamos hablando de la profecía mesiánica del Señor Jesucristo. Ahora, nos preguntamos lo siguiente: ¿contiene la Biblia profecía predictiva de algo que va a suceder? Y si la contiene, ¿puede ser la profecía predictiva hallada verdadera? La respuesta a ambas preguntas es sí. Okay, hemos mencionado muy brevemente el tema del Mesías, y de hecho ahí está, ¿no? En este material que yo tengo acá, si nosotros vamos a Isaías 53, dice en el versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado de él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Es que, mira hermano, es que los detalles son impresionantes. ¿Tú sabes quién es José? Ha convencido a muchos judíos, ¿no? Ese capítulo es que es que, ¿sabes una cosa? Tú lees eso, y tú puedes, y si tú has visto simplemente las películas de Navidad, por decirte algo bien mundanote, de Jesucristo, de cómo es esto, siempre ahorita en las épocas de sembrina aparecen estas películas y todo.
Y nosotros vemos esa cuestión ahí, eso, y nosotros hablamos de ese pasaje en la Biblia. Podemos ver al Señor Jesucristo ahí, podemos ver la descripción del Señor Jesucristo, pero lo que te tiene que impactar es que yo te diga, ¿sabes una cosa? Eso fue dicho 750 años antes de la venida de Jesucristo. Ahí es cuando la cabeza se te tiene que poner del tamaño de un asteroide. Y decir, wow, pero espérate, esto es impresionante. ¿Cómo es posible que un hombre de 750 años pudo describir tan detalladamente lo que vendría, lo que sucedería con el Señor Jesucristo? Déjame que estoy buscando acá un pasaje, un versículo. Mira, como dice Isaías, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Jesús es crucificado. Ya va. Ok, el Señor Jesucristo es crucificado, ¿verdad? Con estos dos delincuentes, uno al lado del otro, ¿cierto? Y como dice ahí la profecía, con los impíos fue su sepultura. Y dice, mas con los ricos fue en su muerte. Y fíjate lo que dice, pasado el día de reposo, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se lo diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Un hombre rico, José de Arimatea, tomó y pagó por eso, por la tumba del Señor Jesucristo. ¿Ve? Y esto nos enseña un par de cosas. Primero, que la profecía es bien detallada y como dice, fue sepultado, fue crucificado con estos hombres, pero fue tomado por así, y sucedió tal cual. Y otra cosa que se sale del tema, ¿verdad? Que se sale del tema, pero es que, y lo quiero aprovechar, pero es totalmente fuera del tema, pero la Biblia dice, enseña que el amor al dinero, ¿ok?, es pecado. Y el Señor habla de que es más difícil que un hombre rico pase que por una aguja, ¿verdad? Y todo esto. Y entonces, a veces empezamos a predicar en favor de la pobreza. Y yo te voy a decir una cosa. El amor al dinero, hermano, es pecado. Pero es que la Biblia está repleta de hombres con mucho poder económico que estuvieron fieles a Dios. Y este hombre dice que era discípulo del Señor Jesucristo, era un hombre rico. Entonces, el punto es este, hermanos, a veces, lo digo porque sobre todo en una iglesia como la nuestra, a veces era de repente yo escuchar por ahí a alguien que predicara en favor de que hay que ser pobre para que seamos más dignos de ser cristianos. Y eso no es así. Si tú tienes que ser una persona íntegra en el cristianismo, ¿ves? Tú tienes que buscar a Dios por encima de todas las cosas, amarlo, y si el Señor te bendice, como bendijo a Salomón, como bendijo a Abraham, ¿verdad? Tú vas a servir al Señor, ¿verdad?, con toda la integridad de tu vida. Y si a mí me preguntan, ¿qué consejo me das tú para mis hijos? Tú, hermano cristiano, yo te voy a decir, mira, educa a tus hijos íntegramente con los principios, los valores cristianos, que aprenda a poner a Dios por encima de todas las cosas. Y detrás de eso, reviéntate el lomo para que le ayudes a pagar una universidad y que tengas un hijo bien educado. El día de mañana él quiere ser un pastor, va a ser pastor. Pero si no, que sea un miembro de alta influencia en nuestra sociedad. Necesitamos, hermanos, gente de influencia. Gente de influencia. Yo les voy a decir algo, hermano. Y les dije, tú me estoy desviando, pero es que en Venezuela, hermano, el cristianismo es ridiculizado por lo que hay allá. ¿Ves? En Venezuela, gracias a Dios, está habiendo un proceso de expansión del evangelio, de avivamiento. ¿Ves? Y no me extraña que la situación allá esté trayendo ese avivamiento, ¿verdad? Pero es que
lo digo por mí, hermano, yo soy ingeniero, tengo un MBA y tengo estudios de posgrado por todos lados, y cuando a mí se enteraron de que yo era cristiano, a mí una persona me lo dijo con una tristeza de sepulcro y me preguntó, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué ahora te metiste a cristianito? ¿Qué hay mal en tu vida? ¿Sabes una cosa? Tenemos, hermanos, que demostrarle a la gente que el cristianismo no es eso. No es eso. Y precisamente la apologética nos ayuda, hermanos, a dar respuesta a estas cosas. Hay que saber hacer una interpretación de la Biblia correcta. Hemos estudiado hermenéutica, hay que estudiar hermenéutica otra vez. ¿Ves? Interpretación de la Biblia. Pero es que hay que entender también las cosas como son. ¿Ves? Y hay que saber darle respuesta a la gente. Yo personalmente tengo una carga muy grande por este tema de la apologética. Me ha tocado el corazón. ¿Por qué? Porque yo he sido una persona, en primera persona, yo he padecido este mal. Este mal de que no hay manera de responderle a una persona, oye, yo tengo una pregunta. Yo la otra vez escuchaba un podcast ahí en inglés y tal, y la persona decía, es que ¿sabes qué? Cuando yo estaba en una iglesia, y es en Estados Unidos, no es ni siquiera algo hispano, y él decía, yo era estudioso y todo esto, cuando yo llegué allá, yo me sentía en la iglesia como un extraterrestre, porque yo preguntaba, ¿y por qué eso es así? Y yo siempre hacía preguntas retadoras. Y un día el pastor me agarró, dice la persona ahí, que yo escuché del podcast, me llevó al lado, me dijo, ¿sabes cuál le pasa? ¿Cuál es tu problema? Que tú piensas mucho. No pienses, ten fe. Ahora, ¿qué pasó con esa persona? Adivina qué pasó, se fue de la iglesia. Se fue de la iglesia. Y entonces él empezó a deambular por ahí hasta que consiguió un sitio, un filósofo, que le dijo, ¿sabes qué? Y le empezó a hablar. Por cierto, un apologeta. Y cuando a él le hablaron de esa manera, él dijo, ¿sabes qué? La vida volvió a mí. Yo pensé que el cristianismo no era para mí. Pero cuando a mí me dieron esta respuesta, yo supe entonces que hay otro grupo de gente que me puede dar respuesta a mí, a todas mis inquietudes. Porque yo sí quiero genuinamente estar con el Señor Jesucristo, buscar y servir, pero es que me sentía en un lugar rechazado totalmente. ¿Ves? Entonces, por eso yo hablo de esta carga personal, porque mucho de mi entorno es así. Ven el cristianismo como una... Y yo sé, hermanos, se lo estoy diciendo, mi familia, que está ahí, que me va a escuchar, si escucha, no creo ni que escuchen esto, pero muchos de mi familia, ¿verdad? Me consideran un pobrecito en esto. Porque me dijeron la otra vez uno, me dijo que cómo me han lavado el coco o algo así, me han cepillado la cabeza o algo, y cosas así. Unas palabritas, unas pedradas, ¿verdad? Entonces el punto de esto, hermano, de la apologética, es tener estos argumentos. Piénsate lo que te estoy diciendo aquí en la Biblia, y no lo tienes que creer. La fe, hermano, esto lo decíamos al principio, la fe no es lanzarte por un barranco al vacío. A ti, la palabra de Dios dice que te quiere sacar de la oscuridad de las tinieblas para llevarte la luz de la verdad. Y eso es lo que es la palabra de Dios, la luz de la verdad de Cristo. Pero es que a veces nosotros no sabemos ni siquiera cómo ir y presentar esa luz a todas las personas. ¿Ves? A veces no sabemos, es cierto, a veces no sabemos y no estamos preparados para eso. Y no todo el mundo está preparado para dar una argumentación apologética de tal nivel o de cual nivel. Pero es que sabes una cosa, hermano, el reino de Dios es para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Y en los que estamos acá tenemos que ver la necesidad. Hay algunos hermanos que yo veo que tienen necesidad por almas que se están perdiendo en lugares en los que no entra mucha gente. El hermano Hugo Martínez allá en esa área que se llama La Coyotera, creo que se llama en Monterrey. Se mete en lugares donde no se mete cualquiera. Y hablarle a esa gente no le llega a todo el mundo. Tienes que saber, tienes que hablarle a esa gente de una manera que te van a entender. Pero de repente, del otro extremo de la ciudad, tienes una zona rosa ahí, ¿ok? De puro, no sé, neurocirujano y pura gente de aquel nivel, que tienes que venirle con un argumento totalmente diferente. Entonces, como pueblo de Dios tenemos que, como
cuerpo de Cristo tenemos que estar capacitados, unos para allá y otros para acá y para lo que hay en el medio también. Tenemos que estar capacitados para eso, hermano. Tenemos que estar preparados para eso. Y de ahí es que es mi llamado. Yo sé que esto no es para todo el mundo, yo lo sé. Pero yo le estoy diciendo que si esto te toca el corazón, profundiza, porque sabes una cosa, mucha gente necesita de estas palabras, de conocer. Ahora vamos a continuar, ¿verdad? Hablamos un poquito de la profecía, ahorita con Isaías, lo que se cumplió, vimos algo de arqueología, un poquito por allá. ¿Qué? Estamos hablando de argumentos a favor de la veracidad de la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora viene un área en la que a mí no me gusta mucho, se los digo, de verdad, pero es la parte científica. A mí no me gusta mucho, ¿por qué? Porque yo soy ingeniero, hermano, ¿me entiendes? Entonces a mí la parte científica tengo que hacer un esfuerzo adicional para yo... Perdón, hay una pregunta que me han hecho al final. Sí, vamos a terminar porque estoy checando el tiempo, ¿ok? Para cerrar acá esto y si hay más preguntas cuando cerremos la grabación, por el tiempo en la radio, ¿verdad? En la parte del conocimiento científico, mira esto, desde la parte oceanográfica. Si nosotros vamos al libro de Eclesiastés, vamos a nuestras Biblias, Eclesiastés, hermano. Ya te voy a decir, perdón. Eclesiastés 1, versículo 7. Mira, dice así: los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vienen, allí vuelven para correr de nuevo. Dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vienen, allí vuelven para correr de nuevo. Hermano, ¿ustedes han ido a las cataratas del Niágara? Sí, ¿verdad? ¿Ustedes han visto la impresionante cantidad de agua que cae por esa catarata? Porque es que hay un punto del mirador que está ahí que casi que uno que toca el agua, ¿verdad? Yo he visto eso y yo me he puesto a pensar, ¿cómo en el mundo hay una fuente que nutre esta cuestión? O sea, es un ciclo, porque es que el agua no puede permanentemente caer de un lugar sin tener que estar volviendo, porque ¿de dónde sale el agua? O sea, se está inundando el planeta, o sea, de alguna manera esto tiene que recircular, ¿verdad? Pero es impresionante como el agua por encima de la superficie se va viendo y subterráneamente de alguna manera, ¿verdad? Llega otra vez a los lugares altos. Más adicionalmente al proceso del ciclo climático, no sé si eso nosotros, bueno, yo lo estudié en la primaria en el colegio, que llueve, entonces la evaporación, viene la nube, llueve otra vez y llena la cuestión, y ahí va, un ciclo, ¿verdad? Climático. Pero fíjate que la Biblia nos dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena, al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¡Wow! Esto es sabiduría, hermanos. Esto es sabiduría completa. Ahora, Salomón, cuando escribió esta cuestión acá, él sabía de esta sabiduría. Cuando se escribe acá, había un científico que había hecho un estudio de todo el tema del ecosistema y todo esto. ¿Ves? Pero ahí está la verdad de Dios. ¿Ves? Como se nos da respuesta. Si vamos ahí al capítulo 11. Sí. Capítulo 11. Versículo 3. 11:3, la primera parte dice, si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Ahí estamos viendo otra vez esto, que hay un proceso de evaporación. Entonces, ahí se está nuevamente hablando de
sin hacer un capítulo especial de ecología. 2 puntos. Entonces una introducción. La ecología es tal y cual. La Biblia no está escrita de esa manera. Pero la Biblia, en la medida que la vamos leyendo, nos va revelando todas estas cosas de sabiduría, que hasta no hace mucho se han podido entender y muchas todavía no se han podido entender. ¿Ves? Eso, por ejemplo, en esa parte. Ahora, en el campo de la física, interesantísimo. Vamos a Génesis 2, versículo 1. Génesis 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Fueron pues acabados los cielos y la tierra. Nosotros leemos ese versículo, hermano, y a veces podemos pasar por encima, volando con eso y decir, bueno, sí, fueron creados los cielos y la tierra. Y lo repetimos, y al principio creó los cielos y la tierra, y ahorita en el versículo, en el capítulo 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra. ¿Ok? Ahora, fíjate qué pasa. Moisés declaró específicamente que la creación fue acabada. Y esto, hermano, tiene una gran implicación. Esto es exactamente lo que la primera ley de la termodinámica declara. O sea, nosotros vemos este pasajito acá, medio versículo de la Biblia, y es que después lo traemos a lo que nosotros, a los estudios que se hacen, y decimos, aquí estamos frente a la primera ley de la termodinámica. Esta ley, ¿okay?, declara que la materia ni la energía pueden ser creadas o destruidas. ¿Okay? Hay varios lugares en la Biblia donde es dada la indicación de que la tierra, como una vestidura vieja, se está desgastando. ¿Okay? Y eso entonces habla de lo que es la segunda ley de la termodinámica. Todo está desgastándose, la energía se está haciendo menos disponible para el trabajo. Entonces, finalmente, el universo, dejado a sí mismo, experimentará una muerte térmica cuando la energía no más estará disponible para el uso. Entonces, nosotros estudiamos esto en unas clases anteriores, cuando hablábamos de la creación y todo esto, veíamos el universo. Okay. Pero el punto es este, hermano. Se han hecho estudios de la física donde se han determinado ecuaciones de cómo funcionan las cosas. Okay. Y resulta que cuando tú lees este versículo, o este versículo de la Biblia, dice que fue terminado. ¿Qué significa que fue terminado? Que no está en constante creación. Entonces, al ser terminado, la energía se está disipando por el universo y se está viendo lo que en la física se ha podido determinar a través de las ecuaciones y todo esto. ¿Okay? Ese es un tema que yo no voy a ir más en profundidad, ya lo vimos en una oportunidad. ¿Okay? Igual, aquí está el material, lo pueden ver los enunciados de la primera y la segunda ley de la termodinámica. ¿Okay? Y profundizar en el tema. Pero lo cierto del caso es que la palabra de Dios, una vez más, nos da evidencia, ¿okay?, de las cosas como son. Muchas veces yo veo gente que dice, es que mira, se descubrió tal cosa. ¿Viste? Es que somos bien inteligentes. Estás descubriendo lo que Dios creó. Simplemente estás conceptualizando, estás haciendo entendible para tu mente la creación de Dios. Es que mira cómo funciona, es que mira cómo son los glóbulos y la tal y el ADN y tal. No es noticia nueva. Estás descubriendo lo que estás tú poniendo sobre el papel la creación de Dios. Te estás haciendo más evidente para ti mismo la complejidad con la que Dios ha hecho la humanidad. ¿Ok? Ahora, hablando un poco del tema de la medicina, dice que la vida está en la carne. Lo dijo Moisés en la ley. La vida está en la sangre. La vida está en la sangre. ¿Ok? Lo vemos allá en Levítico capítulo 17. Y obviamente que estuvo en lo correcto cuando se dio la ley. Y cuando Moisés, ¿verdad?, por inspiración de Dios, le hace saber a su pueblo que la vida está en la sangre. ¿Ok? Ahí están las moléculas de la hemoglobina, dentro de ellas, por donde el oxígeno
fluye a través del cuerpo y hace que las cosas funcionen. ¿Ves? Tú puedes cortarte las 4 extremidades y tú sigues vivo. Pero tú no puedes dejar de tener sangre, o no puedes sustituir la sangre por agua. No es que simplemente es un lubricante o algo así. Es la vida. Y de bombeada por el corazón. Entonces, pero hermano, te estoy diciendo que esto fue dicho hace miles de años atrás. Cuando todavía en los años 1800 y tal se creían cosas extrañas de la sangre, que por ahí eran unas cuestiones de gases y una cantidad de cosas que no tenían nada, hasta que sí, ya cuando en los últimos tiempos se ha podido determinar, ¿verdad?, lo que hay en la sangre, ¿ok? Y sí sabemos que sin sangre el cuerpo no funciona. De hecho, ustedes ven que de repente yo me corto aquí, hazte de cuenta, me abro un huequito aquí, en una vena o aquí en una vena de esta, ¿ok? No te estoy diciendo una cortadita de 2 centímetros, de 1 pulgada acá en el cuello. No me he desaparecido, no me he desprendido una extremidad, no me he cortado la cabeza. 1 pulgada aquí en el cuello, en la yugular. ¿Sabes qué me pasa? ¿Cuánto tiempo dice la doctora? ¿15 minutos? Máximo 15 minutos. Y ya pasé de plano. Porque la sangre, cuando hay derrames internos, la misma cosa, golpes, pum, 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 un accidente, van rápido a meter a ver si hay si hay un desangre, se está desangrando, ¿verdad?, el paciente por dentro. ¿Por qué? Porque empieza a perder la sangre donde está la vida. Entonces es interesante. Entonces aquí tenemos, hermanos, todas estas estos puntos de evidencia, ¿okay?, sobre lo que la palabra de Dios dice y sobre lo que nosotros tenemos allá afuera. Y de eso se trata. Ver la palabra de Dios contrarrestada, ¿verdad?, contra las cosas que están allá afuera y decir, aquí está. Hay mucho, y le estoy nombrando unos pocos puntos el día de hoy. ¿Okay? Y hasta aquí lo voy a dejar por cuestiones de tiempo, es simplemente una introducción a este tema. ¿Okay? Pero es algo, hermanos, que les recomiendo ampliamente que ustedes vayan y lo averigüen y lo entienden bien, sobre todo cuando tienen los hijos en la escuela estudiando todos estos temas, y que vayan y ustedes le digan bíblicamente cómo son las cosas, antes que allá en la escuela secularota, ¿verdad?, le enseñen evolucionismo y todo esto y nos quedemos sin argumentos y en el futuro perdamos a nuestros hijos. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Ok, ya nos despedimos del Canto del Gallo, no sin antes mandarle un saludo a nuestra hermana Marilenda Landa Chinos. Dios le bendiga. Ella nos comenta que la enseñanza les bendición, y bueno, ahorita se la vamos a etiquetar. Y bueno, este programa lo dedicamos a la memoria del hermano Daniel Bueno. Ahorita ya vamos rumbo a la iglesia, a su servicio fúnebre. Estén orando por la familia Bueno Sepúlveda, la hermana Erika, los niños Daniel e Isaías, y bueno, que el Señor los bendiga, hermanos. Aunque en valle oscuro yo esté, no temeré, es fiel mi Dios. Mi vida de pronto terminó, Cristo a su presencia me llamó. Mi enfermedad se acabó, gozo en verdad, hoy veo a mi Señor. Ya llegué a casa, en el cielo estoy, he visto el rostro de mi eterno Redentor. Ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor, todo es mejor aquí en los brazos de mi Dios. Te espero aquí
pronto terminó. Cristo a su presencia me llamó. Mi enfermedad se acabó. Gozo en verdad, hoy veo a mi Señor. Ya llegué a casa, en el cielo estoy. He visto el rostro de mi eterno Redentor. Ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor. Todo es mejor aquí en los brazos de mi Dios. Te espero aquí en el cielo. No separará el gran amor que Cristo nos da. Grande es su amor, que por salvarme a mí Él se entregó. ¿Quién nos separará del gran amor que Cristo nos da? Grande es su amor, que por salvarme a mí Él se entregó. ¿Quién nos separará del gran amor que Cristo nos da? Grande es su amor, que por salvarme a mí Él se entregó. ¿Quién nos separará del gran amor que Cristo nos da? Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana.